Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en este domingo tan especial, caluroso. Esto está, óyeme, que arde. Yo pensé que el día más caliente del año iba a ser en agosto. Parece que será en septiembre. Saludamos a quien sí está bien en todos los órdenes, Yanil Vázquez. Buenas tardes, Yanil. Buenas tardes a mi distinguido colega. Digo, colega no, no somos ingenieros. Pero quizás estoy en la tarea de comunicación somos colegas. Sí. Quiero saludar a mi compañero Ángel Acosta, al igual que a toda esa familia de Fenatrado que siempre se mantiene ahí fiel, sintonizándonos cada domingo en este su espacio, su voz oficial, la voz del camionero. Me place nueva vez estar aquí compartiendo este escenario contigo. En el día de hoy los camioneros tendrán una página importante en la vida de este espacio. La voz del camionero recibe en la tarde de hoy a un amigo de larga data, pero además un hombre, un joven comprometido con el desarrollo de este país, con las mejores causas de este país y que parece que terminará siendo un aliado de Fenatrado. Se trata de César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, del Consejo Nacional de Empresa Privada, quien estará debatiendo algunos temas de interés para el camionero y para el país en la tarde de hoy. Continuamos en este espacio y quisiéramos entrar al tema de la semana. Para mí, no sé, Yanil, que da un seguimiento permanente a las actividades del Intran y a otras actividades del sector transporte que desarrolla la misma Fenatrado. Nosotros estamos impactados por esto que vimos como que se convirtió prácticamente en tema de la semana en una estación de combustible de la 27 de febrero en la capital. Vamos a ver esto y regresamos de inmediato. La bomba Suni de la 27. Yo estoy echando de la gasolina Racer 525. Pero miren el resultado. Miren esto. Yo voy a apretar aquí. Voy a apretar, ¿verdad? Está marcando. Chequen esto. Mira cómo está vacía, ¿verdad? Está tirando nada. Pues todavía aquí está marcando, mira. Está marcando. Y mira aquí, mira, nada. Botando nada. Mira nada. Y ahí marcando. Mira eso, mira eso. El celular y la gasolina. Mira eso. Celular y gasolina no se puede. Señores, esto que acabamos de ver, yo no lo creo. Yo no lo creo. Aunque tengo que reconocer que en ocasiones yo he echado combustible en algunas estaciones distintas en la capital, algunas en las autopistas y en ocasiones en el interior del país. Y me he quedado, al término de echar combustible, con la misma sensación que expresa este ciudadano cuando hace este ejercicio. ¿Qué pasa con el gas licuado de petróleo que utilizan, el GLP, que utilizan las amas de casa y que van a echar a una estación de combustible? ¿Quién ha detectado el abuso que se comete en la expedición de en el dispendio, en el dispensador de la máquina en las estaciones de combustible? ¿Quién lo ha ido a verificar? Que usted compra un galón de gas licuado de petróleo y le echan la mitad y lo otro es aire. ¿Quién ha ido a verificar que en una estación de combustible un galón de gasolina, de gasoil o querosén o cualquier otro producto que se expenda allí se vende proporcionalmente a lo calibrado en un galón? ¿Quién lo ha ido a verificar? Bueno, este mensaje que da este señor es realmente preocupante. Yo no creí esto que estaba viendo. Una estación digital con de renombre, de prestigio, y aquí no hay lugar a un montaje.
uno puede contactar que realmente aún está el dispensador aperturado, habilitado, no echa combustible y la máquina Al está... parecer, de una vez usted inicia a echar combustible, la máquina, usted presione para que salga el combustible, sigue marcando automáticamente, o sea que no tiene quizás la forma de detener el conteo. Y son cosas que deberían ser verificadas. ¿Qué es lo peor de esto? Bueno, que el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene una entidad responsable para verificar el tema del control de combustibles en el país, hizo una inspección al lugar. Fue una misión, una comisión, inspeccionó el lugar. Ojalá y nuestro amigo Ángelo o Junior nos ubique en este momento en que la inspección del Ministerio de Industria y Comercio se da en esta estación y luego sale a la opinión pública este certificado que ustedes van a ver en pantalla, donde Industria y Comercio da a conocer que después de una investigación, un peritaje en el lugar, en el sitio, el ministerio certifica que no hay anormalidad en la estación que expendía el combustible. Ahora, ¿cuándo ocurrió este ejercicio del ministerio? Isofacto se dio la denuncia y que fue tendencia en las redes sociales durante la semana. No, lo hizo 2 días después. En 2 días esta estación pudo haber corregido si esta anomalía fue real. Pudo haber pasado cualquier cosa en el tiempo que transcurrió entre la acción denunciada y la acción del Ministerio de Industria y Comercio. La realidad es que uno se queda con la sensación, con el amargo de boca, con el sabor amargo de que estamos siendo engañados en la República Dominicana. Y esto es una verdadera pena, que pase impunemente en la República Dominicana. Los precios de los combustibles debían estar estables en el país y son una fuente de engaño el precio de los combustibles. Sin embargo, hoy este no fue nuestra prioridad. Nuestra prioridad es este caso que evidentemente cuestiona la labor de fiscalización de la autoridad en el Ministerio de Industria y Comercio. No, y de igual manera también la transparencia en que algunos comerciantes se rigen. Y como tú bien dices, sería bueno que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto y que no solo cuando se hagan casos como este se hagan inspecciones y que sea algo ya rutinario de la institución y que se haga más a menudo, más frecuente, para que el ciudadano tenga la garantía de que se le está vendiendo lo que está comprando y que realmente paga por lo que se le brinda. Bueno, vamos a esperar que esto sea superado y que en el país, yo voy a hacer un llamado desde aquí ante la poca credibilidad que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que Proconsumidor asuma una investigación seria en torno a este tema en todo el país y a las estaciones de combustible. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos se encuentra en escena nuestro buen amigo César Dargan. César es el vicepresidente ejecutivo, principal vocero después del presidente de el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada en la República Dominicana. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero en el día de hoy. Como hemos planteado en el introito de este programa, una gran distinción contar primero con un amigo, una persona que admiramos amén de su carrera tan joven como profesional, político y ahora ejecutivo del empresariado dominicano. César Dargan nos distingue con su visita en la tarde de hoy. Ángel Yanil, muy contento de estar aquí hoy por primera vez en este programa. César, el país vivió el año 2018 una designación del año de la exportación. Para mí, un fracaso. No vi datos que pudieran significar crecimientos importantes más que el vegetativo en la exportación. Y este año ha sido designado como el año de la innovación. ¿Tú crees que hay condiciones para pensar en que sea diferente este año? El vaso depende cómo se mire, si está medio lleno o medio vacío. Yo creo que fue un gran paso que el año 2018 fuese designado como el año de apoyo a las exportaciones por una razón fundamental. Es una tradición dominicana, es decir, la designación de un año no es la que te va a variar el camino que está siguiendo el país en un determinado tema. Sin embargo, hasta ese momento, usualmente la designación del año ponía atención en temas que eran muy sociales. El agua, el medio ambiente, la pobreza, que son temas todos, la educación, muy importantes. Pero no en el pasado reciente había prestado su atención a un tema de desarrollo económico que, si lo vemos en función de República Dominicana, nos coloca de cara al futuro. Entonces, habiendo dicho eso, República Dominicana designa un año como el año de las exportaciones, que no es la varita mágica. Ponerlo en el tema de discusión, hablar de una serie de reformas que se requieren, hablar de atención especial al sector exportador con todos sus componentes, desde el que produce, al que transporta, al que hace la labor logística, al que lo pone en el barco, al que lo pone en el avión, o sea, todo el ecosistema exportador de la República Dominicana es algo importante. Ahora, comparto tu pesimismo si vemos los resultados. ¿De qué sirvió? La República Dominicana por mucho tiempo había venido coqueteando con una barrera que sin proponérsela se le había establecido, de 10.000 millones de dólares de exportaciones que no había superado. El año pasado hubo un ligero incremento de las exportaciones que nos colocaron por encima de los 10.000 millones. Eso podría parecer sencillo, pero veamos en qué momento ocurre. Y ocurre precisamente en uno de los momentos de mayor turbulencia en el escenario global. Nosotros tenemos una llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también entre otras potencias. Cuando emerge la Unión Europea u otros países asiáticos, eso genera Pero la globalización es irreversible. Amén de que el presidente de Estados Unidos tenga un discurso o no lo tenga, para mí la globalización es una realidad. La globalización es un tema que nos puede llevar varios programas del camionero aquí, pero veámonos en el contexto de la República Dominicana y por qué eso afecta. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos desde el año 2004. Cuando suscribimos ese acuerdo, 3/4 partes, es decir, el 75% de nuestras exportaciones iban a los Estados Unidos. Hoy por hoy, año 2019, el 50% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Hemos reducido porque nos hemos diversificado a otros países en el mundo, pero todavía Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial donde van la mitad de nuestras exportaciones. Entonces, cualquier cosa que ocurra en los Estados Unidos nos genera un ambiente de incertidumbre. Hay un presidente en los Estados Unidos que la política comercial es uno de sus ejes de gobierno y ha establecido aranceles con México, aranceles con la Unión Europea, aranceles con China, y República Dominicana está fuera de esa discusión. Entonces, en ese ambiente, en un ambiente también de fenómenos naturales de proporciones antes no vistas, en los últimos 2 años hemos tenido 3 huracanes categoría 5 en nuestra región. Nosotros tenemos una relación de exportación a Puerto Rico significativa. Correcto. Estados Unidos es una fuente importante de recepción de nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, cuando tú ves que en nuestra región, vecinos pero también competidores como Puerto Rico, Haití, Cuba, atraviesan problemas estructurales, financieros, políticos, el panorama de la República Dominicana no necesariamente es claro. Entonces, si aún así se pone atención en un sector que debe representar el futuro y que a su vez poco a poco va dando unos pasitos, entonces nos da razones para ser optimistas. Sin embargo, no podemos ser conformistas porque sabemos que tenemos una realidad por delante con una brecha acumulada en el tiempo en la cual tenemos que ponernos las pilas. César, ¿tú consideras que
Ya como mencionábamos, 2018, año de exportación, 2019, año de innovación. Eso nos empuja a nosotros a hacer la conciencia de que queremos ser un país totalmente competitivo, tanto ya en aguas extranjeras como nosotros acá, para poder tener ese nivel de balance. Si medimos nosotros ese nivel en cuanto a función de estructura, tanto de aeropuertos como también de Puertos. estructura de puertos, ¿tú consideras que República Dominicana podría tener entonces, a lo que vemos hoy en día, tener esa fortaleza para ser el hub del Caribe en lo adelante? ¿Tenemos nosotros las vías y las estructuras actualmente para hacerlo? Una de las fortalezas que como país podemos demostrar es precisamente nuestra infraestructura logística. No es la óptima, tenemos todavía un camino que recorrer, pero si nos comparamos con cualquier, y escúsenme que hoy estoy comparando tanto, pero a veces para nosotros convencernos de lo que somos, tenemos que vernos en un espejo mucho más grande. Si nosotros nos comparamos con el resto de la región, la cantidad y calidad de nuestros aeropuertos, de nuestros puertos, de nuestras carreteras, es muy superior al resto de los países que tenemos cerca. Entonces, por una parte tenemos eso. Ahora bien, la República Dominicana del futuro no debe sentirse orgullosa de simplemente ser un exportador de productos básicos. Somos líderes exportadores de banano orgánico en el mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho, toda la línea noroeste vive de la producción y exportación de banano. Así es. Somos líderes exportadores de cacao en el mundo. Pero realmente, ¿cuál es el valor agregado de eso al desarrollo de la República Dominicana? Por eso tenemos que pensar más grande. Cuando vemos, por ejemplo, que nos colocamos como líderes exportadores de dispositivos médicos o de productos tecnológicos, o que fomentamos la innovación para agregar valor a nuestras exportaciones, estamos pensando en el futuro. Te digo eso porque para entonces poder pensar en agregar mayor valor a nuestras exportaciones, productos de mayor calidad, nosotros también tenemos que tener una infraestructura acorde con eso. Entonces, eso va desde la logística, el transporte, la seguridad, los costos, que deben ser favorables, porque ahí sí, cuando nos sentamos y vemos cuál es el ecosistema en el que se desenvuelven en otros países, muchas veces atravesamos nosotros una serie de retos que podrían mejorar. ¿Tú consideras en ese mismo ámbito, transporte de carga específicamente, tú sabes que enfrentamos cierto que pagar en el puerto y otras tantas amonestaciones que tenemos que por cada día en el puerto? Y son cosas que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo. No son factores que a nosotros nos permiten ser competitivos en un mercado, porque a veces el flete nos cuesta muchísimo, casi igual que la carga. Entonces, mirando esas dos perspectivas, no hay forma entonces de un futuro en cuanto a transporte de carga ser entonces el hub del Caribe. Pues yo creo que competitivo. No hay un mejor lugar para hablar del tema transporte que precisamente que en este espacio con la voz ustedes. Del camionero. Y lo hago con confianza porque en los últimos años las relaciones de los transportistas y los sectores productivos, aunque enfrentan retos, pero puedo decir que se encuentran en un momento en el que al menos existe comunicación y diálogo, y eso es algo positivo. No, una armonía extraordinaria. Yo no sé que ustedes como que le han echado una brujería a Ricardo de los Santos. Pero vamos a tu pregunta. No, Ricardo es nuestro amigo y es un interlocutor que en defensa de sus intereses, de su sector, lo hace con un respeto y con una consideración. Tiene una visión diferente. Que hay que verlo. Ve al empresario no como un competidor o un enemigo, entonces, sino veamos, como el aliado, socio o cliente. Es así. Entonces veamos el tema en costo y en eficiencia del transporte. Efectivamente, el costo hay que ponerle atención. El costo hay que ponerle atención, sobre todo cuando se ve en un mercado que debe ser libre, donde cada quien puede tener el derecho de la contratación y donde el mercado debe ser el que trace las pautas del comportamiento de esos costos. Cuando estamos hablando puramente del transporte. Cuando vamos de los costos ya logísticos, también entendemos que debe ser objeto de una revisión. Por algo muy sencillo. Ya la comunicación nos permite a nosotros ver en cuestión de segundos. Ustedes tienen ahí una computadora, ustedes entran en Google y dicen costos de tal cosa en Jamaica, costos de tal cosa en Bahamas, costos de tal cosa en Colombia. Ok, entonces si el movimiento de un determinado contenedor en un país de eso me salen $20, en la República Dominicana me salen $60, algo tenemos nosotros que revisar. Y eso es el costo financiero. Veamos también el tema de eficiencia.
Si aquí desde la fábrica al barco mover un contenedor te toma 72 horas, te toma 5 días, te toma algo así, y en otros países te está tomando 48 horas por los trámites que tiene que agotar, entonces nosotros deberemos plantearnos como meta cómo reducir esos procesos. Nosotros hemos participado activamente en la mesa de facilitación de comercio que ha convocado y dirige la Dirección General de Aduanas. Tenemos que con la ventanilla única, con la extensión de los horarios, hay aspectos positivos, pero hay todavía que mejorar el tiempo en obtención de algunos permisos particulares, como por ejemplo en el Ministerio de Agricultura, que a veces toman mucho tiempo. Entonces, pensemos en un gobierno electrónico, pensemos en servicios disponibles en línea, en que el poder del sello o la firma de un funcionario en particular no sea el que te atasque. Exacto. Todavía tenemos ese tipo si todavía dependemos de que a un director se le llevan 50 o 100 expedientes para que sea que lo firme y lo revise individualmente, eso no debería ser. O sea, la transición para todos debería ser cómo llegamos a procesos que sean más eficientes, que sean seguros, fluidos, porque no se puede poner en cuestionamiento que se cumpla con los requisitos, claro, pero que sean fluidos a unos costos competitivos y sobre todo rápidos. En comercio exterior el tiempo es fundamental. Correcto. Nosotros podemos exportar a Estados Unidos desde el destino más cercano por la ruta marítima desde República Dominicana, pero si en el proceso interno nosotros nos dilatamos y un pedido de un cliente en los Estados Unidos llega tarde, entonces ahí perdimos el cliente y afectamos la imagen del país. En el caso puntual que tú diste una correcta, convincente respuesta a Yanil, esos escollos que critican o ponen trabas a la competitividad, ¿han pensado en esta institución que se llama, ¿cómo se llama? Vaina Hispaniola. En los puertos hay una entidad portuario paralela a la autoridad portuaria, que yo acabo de importar un ascensor pero yo no entiendo por qué tiene que haber una entidad paralela a autoridad portuaria. ¿Ustedes no han pensado en marcharle a eso? Porque los camioneros no podrán hacer nada. En ese caso específico, sí, en el escenario de República Dominicana, el rol que juega Despacho Portuario Hispaniola, pues evidentemente es una referencia, es un tema a considerar. Ahora bien, yo recomiendo también, aún en el caso de ellos, quizás un diálogo más fluido que permita ir al detalle de cada uno de esos aspectos. Porque el costo que se tiene por cada una de las etapas del proceso, deberíamos verlo en un contexto mucho más amplio. Lo que no tiene sentido es que por fenómenos ajenos al exportador se agreguen costos adicionales. Entonces, por eso hemos ido superando tiempos en el pasado en el cual había una obstrucción del acceso a los puertos, había un bloqueo, había una no disponibilidad del servicio de transporte, y mientras tanto, si tú tienes un furgón parado en el puerto, tú estás pagando dinero. Claro. O si tú lo tienes en tu fábrica, tú no te lo estás mandando al cliente que tú tienes en Estados Unidos. O pones en peligro la mercancía propiamente. Entonces, cómo eso también varía en función de que si es un almacenaje en frío, de toda esa complejidad. Ahí lo que sí hemos hecho es un llamado, porque hemos tenido la oportunidad de conversarlo con las partes. Y es algo que debe verse. Pro competitividad, ¿qué pinta en todo esto? La entidad que maneja nuestro buen amigo Rafael Paz. Bueno, Familia. El Consejo Nacional de Competitividad tiene unos ejes que lleva mesas de debate público-privada. Uno de esos es facilitación de comercio, pero yo creo que más que generar el espacio de diálogo, también luego eso permea las instituciones que realmente tienen que tomar decisiones de política para que esto pueda fluir. Y sin lugar a dudas, la Dirección de Aduanas tiene un liderazgo fuerte y un buen ambiente de colaboración con los actores, pero también hay otras instituciones que son parte de eso. En el caso de la primera pregunta que te hizo Yanil con el tema de convertirlo en un hub para la región, y hoy cuando uno ve el puerto construido en Baní, cuando tú ves el puerto construido en proceso de construcción en Puerto Plata, que se está especializando un área de turismo y otra para carga, como debió ser desde el principio concebido, el puerto en Manzanillo o el puerto en Barahona en desuso, o puertos que hay en Asua, inversiones que parecen llegar de Estados Unidos a Asua con la construcción de puertos muy
ambiciosos allí. ¿Qué capacidad podríamos tener de aquí al 2030 para almacenar y ser como un transbordo de contenedores en la República Dominicana? ¿Ustedes lo han analizado? Bueno, es interesante. ¿Hay un potencial? Es interesante porque el enfoque que le diste fue a futuro sobre base de planes y proyectos que algunos están todavía en carpeta. Pero si nosotros lo vemos sobre la base de la expansión de la infraestructura actual y vemos, por ejemplo, Caucedo, que en su plan de expansión, que era 5 o 10 años, se ha acelerado precisamente por el aumento de volumen y la capacidad de recibir barcos de mayor tamaño, es algo que ya está ocurriendo. Y el que no ha ido al puerto, quizás muchos de los amigos que nos están yendo, su día a día es ahí, pero el que no ha ido al puerto solamente tiene que imaginarse cuando viene llegando al aeropuerto y sobrevuela esa zona y todos esos furgones que se ven y la etapa de expansión es algo que ya está ocurriendo. O inclusive el puerto de Jaina, que enfrenta limitaciones porque su capacidad de expansión en el territorio está limitada por todo el alrededor, pero son cosas que ya están ahí. Entonces, sin lugar a dudas, esa posibilidad de expansión va a depender también de muchos factores. Va a depender de cómo la conectividad en República Dominicana sigue aumentando y dentro de la región somos de los puntos de mayor encuentro de rutas. Eso contribuye a reducir los tiempos, pero también a reducir los costos. Entonces, si eso sigue aumentando y tendremos que ver cómo se comportan otros proyectos portuarios que están en el resto de la región, eso puede tener un efecto. Ahora, cuando vemos en el tema tecnología, innovación, transporte, logística, puertos, yo lo que quisiera es aprovechar aquí para que pensemos en el futuro, cómo quisiéramos que esto ocurra. Y casi muchos de nosotros estamos ya acostumbrados a utilizar el Uber. Antes uno llamaba a un taxi, ahora uno usa desde su celular un Uber. Ojalá lleguemos a un punto en el cual los proveedores de servicios de transporte ya tengan una plataforma en el que utiliza esos servicios desde su celular puede decir, mira, yo lo que necesito es un camión de este tamaño, que esté en tal sitio a tal hora y que me pueda llevar esto acá. Y inmediatamente te den el costo, tú ahí mismo lo pagues y en ese proceso de transporte por vía GPS tú sabes dónde está tu carga y llega. Localmente, estamos hablando de la logística local. Claro que sí, y ojalá ese tipo de cosas que son las que nos generan grandes oportunidades de crecimiento todos. ¿Y han visto ese tema ustedes con Fenatrado? Porque la estructura de Fenatrado está en capacidad y hemos visto cambios importantes hoy, sus camiones ubicados con GPS, toda aquella logística del transporte. Pero Fenatrado es el 20, el 30% de la carga. Claro, pero con Fenatrado nosotros hemos tenido un diálogo que si bien ha sido fluido y respetuoso, ha sido también frontal y sincero. Y nosotros lo que hemos dicho, miren, en el pasado, y todavía quedan algunos vestigios de eso, pero sobre todo en el pasado, había un concepto de que tal porcentaje de la carga tiene que obligatoriamente ser transportado por Fenatrado, para poner un ejemplo. Y nosotros dijimos, miren, en el ejercicio que hemos hecho, los productores dominicanos, los industriales, los productores agrícolas, no le interesa tener dentro de su operación el tema transporte. O sea, eso no es que un porcentaje, no aspire al 20 o al 50, tú debes aspirar al 100. El productor dominicano, el exportador, lo que quiere es un servicio seguro, eficiente, a buen precio, eficiente. Entonces, en vez de tú exigírmelo con prácticas que luego te perjudican a ti y a mí, porque si yo no exporto, tú no transportas, mejor pensemos en cómo mejorar esos servicios para que sea todavía mayor el volumen. Pero Fenatrado ha entendido esa parte con el sector productor. Sí. Esa no es la facultad de ellos, ni ese tipo de concesiones posible en el mundo que hoy tenemos. Es imposible. Donde sí Fenatrado mantiene ese planteamiento es en la construcción de obras del Estado, porque allí hay una ley que garantiza tal situación. Pero aquí tiene lógica lo que tú acabas de plantear. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Fenatrado en ese aspecto? Ricardo está viendo este programa. Ha habido un diálogo, como he dicho, fluido, porque nosotros también enfrentamos otros retos. Nosotros tenemos la ley 6317, la que establece el Intran, la ley de movilidad, que trae consigo una serie de compromisos, de aprobar una serie de reglamentaciones. Y de verdad, en este aspecto, como en otros de la vida nacional, ya no estamos en un momento de confrontación. En los años 60 o 70, todos los temas de los sindicatos, el tema laboral, el tema del transporte, era pelea, era quemar goma, era tirar piedra. Ahora lo que estamos diciendo es, este mundo es tan grande y nosotros nos estamos convirtiendo en una pieza de ese mundo, que nos ponemos todos de acuerdo en la mesa y ganamos todos,
o nos van a pasar factura y quedamos fuera de competencia. Y perdemos todos. Entonces yo creo que sobre esa base todavía quedan cosas que mejorar, pero el ambiente es muy diferente al que vivíamos hace apenas poco tiempo. César, vamos a hacer una pausa con tu permiso y cuando regresemos me gustaría ver dos temas que Yanira y yo hemos discutido aquí con otros actores del sector productivo nacional. El tema del puerto en el malecón, eso hay que eliminarlo de ahí no puede seguir existiendo, conviviendo la carga con el turismo, el escenario no es propicio para eso. Y el tema de Manzanillo, ¿cuál es la proyección de ambos casos? Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. En escena, César Dargan, abogado, jurista connotado, a pesar de su juventud, con una gran experiencia en diferentes sectores, Cancillería de la República, Partido Reformista, y hoy como ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Dargan, César, el tema del puerto en la capital, en el malecón, ese no debía ser la puerta de entrada al turismo a la capital y no convivir con esta carga que además trastorna el transporte. 6 de la tarde, Máximo Gómez subiendo, una locura de camiones que trastorna la vida del país. ¿No es posible repensar esto? Las ciudades cuando van creciendo y sobre todo cuando ese crecimiento no se sustenta en una planificación o en una reglamentación estricta, ocurre desorden en sus zonas de expansión. Eso ocurre en Santo Domingo, que ya es una ciudad bastante grande, pero ocurre en muchas otras ciudades en el mundo. Ahora bien, como ciudadano, y no es una posición institucional, aunque estoy seguro que cualquiera la respalda, da optimismo ver que se intente cambiar esa cara de la ciudad. Nosotros vivimos aquí, estamos acostumbrados a eso, pero de los 10 millones de turistas que queremos traer al país, y tú cruzas el puente y tú te encuentras con lo que tú te encuentras, esa bienvenida no siempre es agradable. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan para mejorarle la cara a nuestra ciudad deben hacerse. Específicamente en el tema del malecón, es complejo el asunto. De hecho, han habido mesas de trabajo con la alcaldía, con Fenatrado, con la Asociación de Industrias, turismo, para turismo, porque bueno, queremos promover el malecón como un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, y de atractivo turístico, pero es una vía de camiones a cualquier momento. Entonces, establecer esos horarios, sé que ha sido un proceso no fácil, pero se va avanzando. La recuperación de las aceras, la recuperación del monumento de Montesinos. Puso al desnudo la realidad del parque, del puerto. Todo eso va. De hecho, conversando con el alcalde, en los alrededores del monumento de Montesinos, una cosa fue el rescate de la obra en sí, de la estatua, del monumento. Pero otra cosa fue el rescate del alrededor, que estaba lleno de chatarra, de muchísimas cosas. Entonces, poco a poco se va haciendo. Todavía tenemos un muelle ahí que por muchas otras razones se hace poco eficiente. Tenemos un río con niveles de contaminación que sabemos que ha causado problemas en el pasado, pero también ya tenemos desarrollos portuarios a una distancia relativamente cerca de la ciudad.
Entonces pensar en cómo eso también habilitarlo y que nuestra imagen de la ciudad sea todavía más bonita, definitivamente es algo positivo. Yo sé que por ahí se sale la carga que va a Puerto Rico y Puerto Rico, yo acabo de estar en Puerto Rico con sol de la tarde y la verdad que la exportación de muchos alimentos, vegetales, prácticamente la fuente es República Dominicana. Esa parte podría limitarse solo a la carga del ferry. Bueno, el ferry que tiene el componente de que transporta vehículos, pero por el espacio de carga también se utiliza para, sobre todo por la frecuencia que tiene, se utiliza para muchas otras cargas. Podría verse, pero lo que definitivamente no tiene razón de ser es que nosotros mantengamos alejados de lo más cerca que tengamos con algo que tampoco te agrega ningún valor. Exactamente. O sea, tú estás de acuerdo en lo personal en eliminar la carga de ese espacio. Y embellecer esa zona y rescatarla. Y nosotros vamos a otra ciudad y vemos como con menos se hacen más cosas. Exacto. Nosotros tenemos ahí la riqueza. Manzanillo, ¿cuál es la historia de Manzanillo, César? Porque nos quedamos esperando que ustedes los empresarios hicieran una alianza pública-privada con ese puerto. Los santiagueros hicieron un bulto grandísimo, no hicieron nada con ese puerto. Después que los chinos vienen, no acaban de llegar, que lo va a comenzar el gobierno. ¿Cuál es la realidad de Manzanillo? La carga transnacional, transfronteriza, desde Haití hasta República Dominicana, tiene que usar ese puerto, no venir a la capital. Mira, yo estuve hace poco en Honduras y viendo en los planes de ellos de expansión de su infraestructura y de mayor competitividad en temas de comercio exterior, ellos lo que están pensando es cómo unir por la vía terrestre, vía ferrocarril o vía carreteras, el Atlántico con el Pacífico. Entonces, sabemos que el Canal de Panamá se ha ampliado, hay un plan no ejecutado en Nicaragua, también de ruta marítima. Para otro canal. Pero en el caso de Honduras, ellos están pensando cómo hacer eso. Si nosotros eso lo trasladamos a la República Dominicana, donde ya tenemos infraestructura real, el conectar el norte con el sur del país es algo que hace todo el sentido. Es un puerto que de por sí tiene condiciones naturales para tener la operación que se podría tener. Es el puerto de más cerca distancia a los Estados Unidos y asimismo es un puerto que no solamente serviría para los dominicanos, sino que está geográficamente cerca de polos industriales en el lado haitiano que no tienen la infraestructura portuaria. Es decir, hay una y mil razones para que Manzanillo pueda desarrollarse. Lo que hemos visto en los últimos años es, han habido diferentes propuestas. De hecho, actualmente el gobierno tiene de nuevo la decisión de, sobre la base de unos estudios de factibilidad, determinar si un ajuste inmediato en la estructura actual podría permitir otro tipo de operaciones. Se está expandiendo el espigón. Y se va a crear uno nuevo. Correcto. Y la proyección que yo vi en un plano que conocí en OISOE fue de 4 espigones en ese espacio. Ahí lo que sería fundamental, y tú lo mencionaste, es que cualquier proyecto se base en una alianza público-privada. Yo creo, y es una visión, de que el Estado debe ser tan grande como sea necesario, pero tan pequeño como sea posible. No veo un Estado ahora también, no solamente haciendo la inversión que conlleva, pero siendo el operario de la estructura portuaria, cuando eso puede ser perfectamente hecho con el sector privado y sobre todo atendiendo las necesidades del propio sector. Entonces, lo importante es que eso no dure más tiempo, hay oportunidades que no vuelven. Esta coyuntura de la que hablábamos al principio del programa, de qué está ocurriendo en los Estados Unidos, qué está ocurriendo en la región, es el momento nuestro para sacar ventaja. Eso conlleva atención a temas internos estructurales, pero algo tan básico como eso no puede esperar mucho tiempo. ¿Tú fuiste a China? Escúchame, Yanil. Sí, yo he estado en China. ¿Tú fuiste a China? No, pero tú fuiste a China con... No, en este viaje no. En el viaje de acoplamiento para... No. Porque yo entendí que iba a haber una inversión china en Manzanillo. ¿Ustedes están de acuerdo con que se involucre el gobierno chino en algunas inversiones en la infraestructura, servicios, como el transporte en el país? Yo creo que el gobierno dominicano tiene la capacidad y las condiciones de estructurar con el sector privado un proyecto que sea sostenible y que beneficie el desarrollo de Manzanillo.
Ya pensar en China o pensar en otros inversionistas pues conllevaría otro tipo de análisis. Muchas cosas se han dicho. No se la juegan estos empresarios. Muchas cosas se han dicho, pero después vemos en el tiempo que no ocurren. Entonces, lo importante es que no sacrifiquemos, que Manzanillo no explote su potencial por cuestiones que pueden tener una solución inmediata. Y en el caso, escúchame, Yanir, de nuevo, y en el caso de Baní, ese puerto, además de carbón, podría ser explotado en otros rubros. Pero volvamos a lo mismo. Lo que hace atractivo un puerto es su capacidad por las rutas que maneje de la conectividad. Entonces, para que un puerto pueda crecer, tendrá que o mover esa carga que viene del resto del mundo o producirla internamente. Entonces, pensemos también en que una ampliación de las estructuras portuarias nos da más opciones, pero que para que esas estructuras generen algún tipo de beneficio, sean rentables, pues necesitamos generar también el volumen para que se utilicen. Yo creo que lo hay. El sur tiene un potencial altísimo, tiene un potencial agrícola, tiene un potencial minero, hay muchas cosas que pueden... Carga transfronteriza con Haití. Correcto. Entonces, hay un potencial, pero pensémoslo en función de cómo hacemos eso algo rentable. Bueno, César, a lo largo de esa entrevista hemos conversado diversos temas, que exportación, que carga y competitividad. Pero hay un tema que no me gustaría que dejemos pasar por alto y es el tema Fenatrado-Conet. Hace unos meses vimos ciertas fricciones, cosa que hemos visto que en lo actual ha quedado subsanado y que existe una relación más amena actualmente. Armoniosa. Actualmente, ¿cómo es la relación Fenatrado-Conet? En el año 2016, finales del año 2016, inicio del 2017, se culminó un caso que fue llevado a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, donde la decisión que se evacuó básicamente planteaba no nada nuevo, sino mandaba a cumplir las leyes vigentes en ese momento. Increíble. Los principios, que una sentencia tenga que mandar a cumplir lo que manda la ley. Correcto. Los principios que en ese momento enarboló, y te lo digo porque me hablas de confrontación, los principios que nos distanciaron en ese momento, nosotros asumimos el tema de la libre empresa, de la libre contratación, el tema del libre tránsito, como tres principios fundamentales que están en la Constitución de la República y que entendíamos que debía reafirmarse. Con posterioridad a eso, ya una sentencia que ordena a una serie de instituciones a hacer cumplir la ley, pues también se promulga la ley 6317 sobre movilidad. Digamos que el marco está ahí. Lo que ha ido madurando es la capacidad de adaptarnos al cambio. El momento cambió en el escenario global, ha cambiado en el país. Siempre y cuando sobre la base de esos tres principios podamos construir una relación armoniosa, a todos nos va a beneficiar. Créeme que a nadie le gusta, porque aunque un transportista, uno de los choferes de Fenatrado o dueño de los camiones, diga que su camión lo está parando porque está protestando por algo, un camión parado no genera. Ya lo saben, y tú ya lo han puedes aprendido. parar un día, lo puedes parar 2 días, pero no te puede dar el lujo de eso. Eso es el transportista. Pero él, la fábrica, yo soy una zona franca y exporto camisetas a los Estados Unidos, el día que yo me le retrase un día, que me retrase horas, y no pueda cumplir con el pedido que me hicieron, a mí me quitan mi contrato y lo mandan para Singapur, Tailandia o México, quien más rápido se lo pueda dar. Entonces, cuando jugamos con ese tipo de cosas, esos mecanismos ya deben ser cuestión del pasado. Lo que deberemos irnos a los espacios institucionales, verlo y cómo, no solamente en lo formal, pero hacemos de esto que a todo el mundo le convenga. Yo creo que hay muchísimas oportunidades para avanzar y siempre enarbolando esos tres principios. Hay un par de temas que no podemos dejar de aprovechar para ver contigo, César, en este espacio que es un espacio esencialmente para los camioneros. La familia de camioneros, que son más de 92,000, está atenta a este espacio los domingos. La protección social del camionero es un tema pendiente desde que se aprobó la ley de la seguridad social. Hoy CNTD plantea un monotributo para incorporar a ese chofer que genera recursos a la seguridad social y que garantice una protección. Ustedes que están en discusión con el gobierno en la ley de seguridad social, ¿es posible encontrar en ustedes, que Fenatrado encuentre en ustedes un aliado para este propósito?
Mira, hay varias cosas. Hemos tenido la oportunidad de conversar en otros espacios que la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana tiene 18 años, que ha madurado y se ha solidificado en una serie de aspectos que son ganancias del sistema, pero a su vez ha planteado retos en su implementación que deben ser revisados. Y esa revisión va desde la salud, los temas de pensiones, pero también en la parte institucional. Entonces, una discusión amplia de la ley debe considerar cuál es la realidad del mercado dominicano, cómo, ante los niveles de informalidad que existen en nuestra economía, puede dar respuesta de manera sostenible, porque la aspiración de una cobertura universal, por ejemplo, también debe llevar un componente de cómo eso es sostenible financieramente, de dónde vienen los recursos. Ese estado de bienestar es lo ideal, pero también tenemos que ser realistas. Yo creo que al final del día, en una revisión amplia e integral de la ley, lo que hay que ver son esas particularidades, que son las que se han presentado en estos 18 años, realidades del mercado y cómo puede haber algún tipo de salida. Pero con una ley que pueda dar respuesta a estos tiempos, estamos seguros que ese tipo de cosas... O sea, la implementación de un monotributo por parte de un dueño de un camión o de un chofer que pueda pagar directamente al Seguro Social e incorporarlo, ¿sería factible desde la óptica de ustedes? Habría que ver cada caso. Nosotros hemos sido partidarios de que no establezcamos microsistemas dentro del gran sistema, que ha sido un fallo, porque así como tenemos una ley de seguridad social, tenemos que los maestros tienen su propio sistema, tenemos que determinadas instituciones tienen su propio sistema, y eso te genera una distorsión. Entonces, lo que debemos poner todo sobre la mesa, sobre la base de los criterios de aplicación de la ley, pues establecer cuáles son los mecanismos para que todo el mundo pueda beneficiarse de un sistema de seguridad social en la República Dominicana. Okay. Hay otro tema, César, en concerniente al caos que vivimos actualmente en la gran urbe de Santo Domingo. Tú decías, nosotros estamos adaptados porque es el día a día en que vivimos, pero hay otras personas... No me gustó esa respuesta de César, no, que estamos adaptados. Yo estoy cada vez que yo salgo a la calle es una tortura. No, pero, digo adaptado, que no estamos viendo en su dimensión lo que eso conlleva. Entonces, tú moverte de una esquina a otra, si tú no sales una hora antes, y ya eso es normal, ya tú te montas en tu carrito y tú vas ahí esperando y pierdes una hora de tu vida. Pero usted... Y llega con mal ánimo, llega... Los trabajadores llegan cansados a su trabajo a primera hora de la mañana. Se gasta más combustible. Claro que sí, se estresa más. Pero ustedes como CONET, ¿han tenido alguna iniciativa para... en esta nueva ley de tránsito y transporte poder hacer su aporte y que esto mejore? Sí, hay muchas cosas. Ustedes van a involucrarse en el sector nosotros transporte. Nos hemos involucrado, de hecho, Pero no en la solución, no en la construcción de solución. Mira, como empresarios. Nosotros hemos participado en absolutamente todas las consultas de reglamento que se han hecho. De hecho, no solamente hemos ido a las consultas que ya están planteadas, sino que hemos llevado temas que no son considerados. Por ejemplo, cuando vemos el tema... y yo se lo mencionaba hace un momentico, de Uber, ese tipo de transporte en la República Dominicana no está regulado y tampoco la ley te manda hacer una reglamentación específica. Y dijimos, mira, lo saludable es, antes de que esto siga creciendo exponencialmente, como todos los cambios que se están dando en el mundo, vamos a ponerle atención. Pero eso con el transporte de pasajeros, con el transporte de carga, con los temas de permisología, con la fusión de las diferentes instituciones, que no tenía sentido, que tú tuviese una dispersión, no tiene sentido. Entonces, eso en cuanto a la parte reglamentaria. Ya luego en soluciones viales específicas, te comento, por ejemplo, que una misión público-privada, porque habían algunos funcionarios del gobierno, un grupo de empresarios, estuvimos en Medellín hace apenas 2 semanas. Y estuvimos viendo todo el tema de movilidad en una ciudad que quizás es más pequeña que la nuestra, pero su complejidad por la topografía la hace interesante como referencia. Y cómo utilizar otros mecanismos de transporte, cómo fomentar transporte masivo que te reduzca la utilización del parque vehicular, que te reduce los tapones y te reduce los costos. Hay muchísimas cosas que hacer. Lo que tenemos que hacer con eso es abrirnos la mente, ser flexibles, pensar en grande, soñar, innovar y ver que las soluciones tradicionales ya no tienen cabida en estos tiempos. Su mensaje final al camionero, a la familia del camionero y al pueblo dominicano en este espacio. La verdad que nos hemos dado el lujo de tener una figura de tu dimensión, a pesar de tu humildad y tu sencillez, pero yo reconozco la dimensión que has logrado y te felicito y
felicito a mí mismo por ser un amigo suyo. Ese sentimiento recíproco viene de hace mucho tiempo y Claro. sabes que te admiro y aprecio. Y me ha gustado mucho venir por primera vez a este espacio. Estoy en la mejor disposición. Yo estoy seguro de que República Dominicana necesita construir puentes y no seguir anchando las grietas que existen entre los diferentes actores. Y el futuro compartido de un país que pueda exportar, que pueda crecer, desarrollarse, involucra a todos los actores. Entonces esto ha sido un buen espacio que aún con nuestras diferencias tenemos muchos puntos de interés común que seguir echando hacia adelante. Gracias César Dargán, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana. Gracias. Gracias a ustedes. Esperamos convertirlo en camionero pronto también. Vamos a la Yo quiero, pausa. me dicen que le va bien. ¿Le va bien a los camioneros? Están pasando trabajo con este combustible como tú no te imaginas. Vamos a la pausa final y regresamos para la despedida de este espacio. Gracias por habernos acompañado en el transcurso de nuestra programación en este domingo. Ya el mes de septiembre, Ángel, va avanzando a Sí, corridas. sí, ya estamos casi en Navidad y la verdad que a principios del próximo mes este espacio estará celebrando un año más de existencia y casi coincidente con la celebración de Fenatrado, que también debía ser una fiestica en su aniversario. Hoy tuvimos un gran material, un gran contenido. La verdad que con una persona como César Dargán uno tiene mucho que aprender. Y eso, que nos faltó tela por cortar en la Así tarde es. de hoy. Bueno, señores, será hasta el próximo domingo. Estaremos compartiendo nueva vez con cada uno de ustedes, como siempre. Desearles un feliz resto de esta tarde, que la bendición de Dios nunca les falte en sus hogares. Hasta la próxima. Feliz inicio de semana.